¿Pueden ver la pantalla? Sí se visualiza, doctora. Y avanza, ¿verdad? Sí, Ok. Bueno, entonces vamos a comenzar. Hoy día vamos a terminar nuestro ciclo de revisión de grupos farmacológicos que corresponde a la primera parte de nuestra asignatura. Entonces vamos a revisar un grupo de fármacos que tienen un mecanismo diferente del que hemos venido revisando en las clases anteriores, ¿no? Estamos dentro del gran capítulo de los quimioterápicos y dentro de esto estamos entre los antibióticos. Entonces, si nosotros recordamos la primera clase que hicimos, pues vamos a recordar que hay diferentes formas de que nosotros podemos inhibir el desarrollo de estos microorganismos, ¿no? Algunos de ellos, aquí les traigo a mención, puede ser, por ejemplo, inhibir la síntesis de la pared bacteriana, ¿no? Ya lo revisamos. Por ejemplo, ahí están los betalactámicos, los que inhiben la síntesis de proteínas, justamente es el grupo que vamos a revisar hoy, o aquellos que inhiben la síntesis y replicación del ADN. Y ahí tenemos a los fármacos, por ejemplo, antivirales, ¿no? Algunos antivirales. Luego tenemos los que puedan inhibir o van a bloquear el metabolismo bacteriano, y ya ustedes conocen cuáles son, ¿no? Por ejemplo, las sulfas. Bien, entonces dentro de estos ya hemos reconocido que uno de ellos es la forma cual van a inhibir los fármacos que esta noche vamos a revisar. Todos los que inhiben entonces la síntesis de las proteínas bacterianas. Eso quiere decir que si nosotros inhibimos las proteínas bacterianas, o podemos provocar que se detenga su desarrollo, su multiplicación, o como también producir la muerte. ¿Dónde se realiza la síntesis proteica bacteriana? Ustedes recuerdan, es principalmente en el ribosoma, ¿no? Y el ribosoma pues tiene dos partes importantes, ¿no? En el caso del ribosoma bacteriano, tiene una parte conocida como 50S y 30S, ¿no? Una más pequeña que es la 30S, que va a ser, digamos, el lugar donde cual van a actuar nuestros fármacos, ¿sí? La diana. Pero no solamente los que vamos a ver ahora son los que actúan a estos niveles, ¿no? Sino también hay otros fármacos, como por ejemplo en la fracción del 50S tenemos otros antibióticos como el cloranfericol, las licosaminas, los macrólidos, etc. Y en el caso del 30S, los aminoglucósidos, las tetraciclinas y la espectroneomicina, por ejemplo, ¿no? Entonces, en ambas fracciones del ribosoma en la que se va a poder interactuar para bloquear esa síntesis proteica. Entonces vamos a ir nosotros a esas tetraciclinas que van a actuar sobre la fracción 30S del ribosoma. ¿Cómo son las tetraciclinas? Su nombre ya nos va sugiriendo algo y lo podemos ver aquí, ¿no? Este es un esqueleto muy básico, digamos, de las tetraciclinas, porque las tetraciclinas derivan del núcleo naftaceno, que viene a ser 4 anillos aromáticos fusionados. De ahí el nombre, ¿no? Tetra, 4, ciclinas, ciclos. Entonces ahí tenemos las tetraciclinas. Pero estas tetraciclinas, ¿cómo se fueron descubriendo? ¿Cómo se fueron conociendo? Estas no son tan antiguas, aunque es contradictorio, ¿no? Porque en la actualidad no son tan usadas ya. Pero, digamos, revisemos un poco de la historia, ¿no? Como fuimos dando también las definiciones de antibióticos, vamos a ver que la primera tetraciclina que se descubre es la clortetraciclina, llamada comercialmente aureomicina. Y fue descubierto por el laboratorio Lederle.
en 1948 el investigador Dugar. ¿De dónde proviene? Pues es un metabolito de los cultivos de Streptomyces aurofaciens. Como ven, están los 4 anillos y tienen una serie de sustituyentes. Posteriormente, 2 años después, laboratorios Pfizer, por trabajo de su investigador Finlay, descubren este otro metabolito que lo denominan oxitetraciclina, producto del metabolismo del Streptomyces rimosus. Después que se descubrieron estas 2 tetraciclinas, se llega a una tercera tetraciclina, conocida simplemente como tetraciclina, y que fue descubierta 3 años después, la Minieri. Por Minieri, a partir de los cultivos de Streptomyces alboniger o texasi. Aquí podríamos decir, ¿cuál es la molécula inicial de las tetraciclinas? ¿Cuál sería la molécula madre o la molécula base para la obtención de todos los derivados de tetraciclina? ¿Pensaron? Miren, se tuvieron que descubrir 2 tetraciclinas para recién llegar a identificar como molécula madre, molécula, digamos, base para la obtención de derivados a la tercera, es decir, la tetraciclina. Es la que se constituye y se considera como molécula, eh, valga la molécula madre, ¿no? La molécula base, a partir de la cual se va a obtener, repito, los derivados. Ya ustedes estarán visualizando cuál es la diferencia estructural en estas 3 tetraciclinas, ¿no? ¿Qué tiene la primera, la clortetraciclina, que no lleva la tetraciclina? Que no tiene la oxitetraciclina y que sí tiene, a diferencia de la de la tetraciclina o clortetraciclina. Quiero que vayan fijando ustedes esas diferencias porque de una u otra manera vamos a revisar cómo influyen estos sustituyentes. Como vemos, la estructura base de la tetraciclina, están los 4 anillos, va a tener 2 partes importantes, ¿no? Un lado de la molécula, donde están sustituyentes, oxidrilos, carbonilos y una carboxamida. Muy importante si se considera que es la parte, digamos, importante para la actividad, porque si esto se empieza a variar, puede alterarse la actividad, ¿no? Podemos llegar a modificar la actividad si en algún caso se alteran estos sustituyentes. Y la otra fracción, la parte superior, está más ligada, podríamos decir, con sus propiedades físico-químicas, como es la liposolubilidad. Además, tenemos que considerar que si nosotros observamos esta serie de sustituyentes, y como en la molécula anterior, en la parte superior vamos a tener otro tipo de sustituyentes, vamos a tener una molécula anfótera, ¿verdad? Una parte hidrofóbica, una parte hidrofílica. ¿Y eso qué nos lleva? Nos lleva también a moléculas poco solubles. Por lo tanto, lo característico de las tetraciclinas es que son compuestos poco solubles.
Estas estructuras se van a ver afectadas, por lo tanto, con variaciones de pH. Rangos de pH de 2.8 a 3 lleva a cierto comportamiento de la molécula, así como de 7 a 7.8, que es un pH muy cercano a lo fisiológico, tiene una forma de comportarse, así como también diferente cuando ya es más alcalino, es decir, cuando está alrededor de 9, ¿no? Veamos algunos de estos cambios que sufre esta molécula bajo estas condiciones. Por ejemplo, cuando está las tetraciclinas a un pH bajo, un pH ácido, que va de 2 a 3,5, 4, va a formar un sistema de nonas. ¿Pero por qué lo forma? Porque hay diferentes formas que se va ionizando esta molécula, ¿no? Donde interviene el sustituyente de la posición 3, la 1, ¿no? Y todo se va manteniendo en un equilibrio. Entonces hay una ionización a ese pH. Por lo tanto, la molécula también no digamos, va variando en sus cargas, ¿no? Luego, si este medio varía en pH, por ejemplo, sube a un pH más o menos neutro, va también cambiando, ¿no? Ya hay un cambio, digamos, electrónico a nivel donde interviene el carbono 11, carbono 12, si el oxidillo y el carbono se van cargando, se van ionizando estos sustituyentes. Y si nos vamos a un pH más alto, vamos a encontrar que sí, la molécula puede ionizarse a nivel del nitrógeno, del carbono 4. Todo esto va a dar menos estabilidad, menos actividad también a la molécula, ¿no? Y estas estructuras son muy fáciles de degradarse y hay diferentes formas de las cuales se pueden degradar. Una de ellas, es decir, cuando se altera su estructura, es formar epímeros, es decir, una epimerización. Usted, donde, si observamos bien, va a ocurrir principalmente en el carbono 4. Hay un carbono que va a variar en posición. Entonces, yo quiero que ustedes observen cómo varía esa posición de ese estudiante del carbono 4. ¿Va de alfa a beta o de beta a alfa? ¿Quién puede contestar? ¿Me están escuchando? Sí me oyen, ¿verdad? Porque están muy calladitos. Doctora, creo que es de beta alfa. Mira, acá está en posición, claro, aquí aparentemente, sí, de beta a alfa, de alfa a beta, va en ese equilibrio, ¿no? De alfa a beta. Entonces, ese epímero, los epímeros, donde va cambiando, ya va a tener menor actividad, ¿no? Lo normal generalmente es que esté en alfa, 4 alfa, pero si ya pasa a beta, va a disminuir su actividad. Entonces, lo que se van a formar son las epitetraciclinas, las 4 epitetraciclinas. Y ahí es a nivel del carbono 4, acuérdese, sustituyente del carbono 4. Va a disminuir la actividad, esta forma de degradarse. Pero también puede haber una deshidratación de la molécula. Quiere decir que va a perderse una molécula de agua. Y ahí van a intervenir, miren, el carbono 6, el oxidrilo del carbono 6. Lo que les decía que vayan observando al inicio cuando vimos las moléculas, ¿no? Acá ya vemos esta intervención. Se va a perder el oxidrilo con el hidrógeno cercano y vamos a tener una anhidrotetraciclina, donde no hay
ya ha habido una pérdida de una molécula de agua. Este es un producto también de considerar degradación de la tetraciclina con menor actividad y van adquiriendo cierta toxicidad. Ahora, esta degradación entonces ocurre por formar epímeros o formar anhidros. Cambio de posición del carbono 4, ¿no? Y el anhidro con una pérdida de molécula de agua. Pero estos dos metabolitos, ¿no? Estos productos de degradación, no metabolitos, productos de degradación de la tetraciclina, hemos dicho que tienen menor actividad, pero también entre ellos pueden transformarse y dar lugar a una epianhidrotetraciclina, que es mucho más tóxica, tiene menor actividad y su toxicidad va muy ligada a nivel renal. Entonces, por eso que no, ya las tetracinas son un poco, digamos, estables. Se ha buscado luego con su modificación estructural tratar de que sean, logren una mayor estabilidad, un mayor tiempo de permanencia activa en el organismo, como lo vamos a ver más adelante. A nivel de estas primeras tetraciclinas que se conocieron, pues se fue observando esta digamos, forma digamos, de actuar de la molécula en los diferentes medios. Ahora, ustedes, si hemos observado eso, entonces, ¿qué posiciones son importantes en la estabilidad de la molécula? ¿Qué me dicen? Hasta este momento, lo que hemos observado. Creo que no hay nadie en la sala. Profesora, la posición 6. La posición 6 y la posición 5, ¿no? A intervenir la posición 6 sobre todo. Es importante entonces para la estabilidad, acuérdense de eso. ¿Cómo te apellidas? Calixto. Ah, Diego, ¿no? Sí, Diego. doctora. Ok. Vamos entonces. Tenemos entonces los productos de degradación y otra forma también es la lactonización. En este caso, ¿qué carbonos están interviniendo? ¿Qué sustituyentes? Pues la posición 6 y la posición 11. Y esa lactonización va a provocar también que se forme una isotetraciclina, también con escasa actividad, ¿no? Y se ve favorecido por el pH que va a alcalino, ¿no? Alrededor de 8. Entonces, la lactonización también es una forma de degradarse de las tetraciclinas. Doctora, disculpe, ¿por qué la posición 5 también estaba mencionando que se veía involucrada? Porque digamos, la cercanía al hidrógeno que estaba en esta posición favoreció la formación de la pérdida de una molécula de agua, ¿no? Entonces, de alguna manera influye este carbono para que este hidrógeno salga fácilmente de la molécula. Y ahora lo vamos a ver más adelante, por qué también va a intervenir el carbono 5, ¿sí? Sí, doctora, disculpe. En ese caso, justo adicionando la pregunta de mi compañera, es por tautomería, mencionó, ¿verdad? El carbono 5, la pérdida de la molécula del grupo hidroxilo, en ese caso. ¿O qué reacción habría ahí? ¿No? Porque mencionó una de deshidratación. Claro, hay una deshidratación porque hay una pérdida del oxidrilo y un hidrógeno, una molécula de agua, que se ve favorecida según lo que manifiesta la posición 5, la que interviene para esa pérdida de hidrógeno, ¿no? Favorece la pérdida del hidrógeno y lógicamente hay una tautomerización, como tú dices, porque va a tener que formarse ahí, ¿no? Gracias, doctora. Bien. También es importante
el comportamiento de los grupos que habíamos mencionado, importantes en la actividad, que son capaces de interactuar con cationes +2 y +3, y lo que forman los famosos quelantes, ¿no? Y principalmente son el carbonilo y el oxidilo del carbono 11 y carbono 12. Ahora, si bien es cierto, eso se considera que esta propiedad, digamos, tiene una implicancia tanto en la manipulación de este principio activo cuando se hacen las formulaciones, porque ustedes ya van deduciendo con qué no se podría asociar este principio activo, ¿verdad? Como también cuando se va a administrar estos medicamentos a los pacientes. ¿Qué cuidados tendríamos que tener? Porque nos va a dar unas interacciones tanto con medicamentos como también con alimentos. Y en este caso, la responsable es esta fracción de la estructura que tiene los oxidilos y carbonilos, y principalmente, repito, el carbono 11 y 12, que va a formar los quelatos. Y esto también es, digamos, el responsable. Bueno, ahora ya no se usa mucho la tetraciclina, pero antes sí. Yo tuve oportunidad de ver a un niño, un familiar más o menos cercano, un pequeñito que estaba en desarrollo, que tendría pues 3, 4 añitos, los dientes todavía están desarrollándose, y le administraron tetraciclina. No solo una vez, más de una vez. Y todos sus dientecitos de leche terminó manchado. Las manchas parduzcas, naranja parduzcas, ¿no? Y eso es justamente lo que produce, es lo que podemos ver, ¿no? Porque también se va a producir a nivel de los huesos. Por eso es que no se recomienda una administración de este tipo de fármacos con alimentos o otras sustancias que puedan aportar estos cationes. ¿Cómo se clasifican estas tetraciclinas? Vamos a tener clasificación por generaciones, como hasta ahora vamos viendo, ¿no? Porque si seguimos una secuencia de cómo se van desarrollando, de cómo se va modificando la molécula, podemos darnos cuenta cuál es lo que se va buscando, ¿no? Las de primera generación están lógicamente las 3 primeras, la clortetraciclina, la oxi, la tetra, pero también hay otras que se le considera como la metaciclina y la rolitetraciclina. En la segunda generación están tetraciclinas como la doxiciclina, muy conocida, algunos de ustedes seguramente que lo ha utilizado, la aminociclina, la tiaciclina y otras. Y en la tercera generación tenemos solamente una. Por esa poca estabilidad que tienen las tetraciclinas, ya vimos que puede lactonizar, se puede deshidratar, se puede formar epímeros o epímero anhidros. Entonces, se busca que estas moléculas pues tengan más estabilidad, que puedan tener una mejora, digamos, absorción, una mayor permanencia en el organismo, y eso es lo que ha conducido para que vayan evolucionando estas tetraciclinas. Y ahora vamos a verlas. Otra forma de clasificarlos es cuando se obtienen por forma natural, ¿no? Lo que son productos del metabolismo de los microorganismos, o por semisíntesis, cuando usamos la estructura base y vamos sustituyendo y modificando su estructura. Otra clasificación también es de acuerdo al tiempo de vida media. Los que se usan periodos, digamos, tienen vida corta, por lo tanto su administración es más frecuente. Los de intermedia, que son ya de una acción más prolongada, o los de vida larga, que ya alcanza 16, 18. Entonces, pues cambia la administración, ¿no? Generalmente ya las últimas se administran cada
cada día, a diferencia de las primeras que van generalmente cada 6 horas y a dosis más o menos altas. Luego tenemos, entonces vamos a revisar las de primera generación, las que van a desarrollarse entre el año 48 y el 63. La clortetraciclina, que va a tener el cloro y que de cierta manera le da más actividad a diferencia de las otras, ¿no? De las otras de primera generación, que es la oxitetraciclina o la tetraciclina. La oxitetraciclina va a tener un oxidrilo en posición 5. Y la tetraciclina que no tiene, ¿no? Entonces, la más activa que se podría considerar en este grupo es la clortetraciclina porque favorece para digamos, de alguna manera, una liposolubilidad, digamos, mejor que las otras, porque principalmente hemos visto que estas estructuras son poco solubles y por lo tanto difíciles de absorber. También está la metaciclina, que si bien es cierto, hay la formación de un ciclo en la posición 6, no se ve más favorecida, digamos, en cuanto a la actividad con respecto a las anteriores, ¿no? No destaca su actividad, bueno, mantiene un nivel aceptable, pero no destaca, por lo tanto, tampoco fue muy utilizada. La otra es la rolitetraciclina. ¿Y qué viene a ser la rolitetraciclina más que un derivado de la tetraciclina, donde por derivatización pues se introduce la pirolidina a nivel de este grupo que es la carboxamida, ¿no? Entonces, esta rolitetraciclina se esperaba, digamos, que tenga un mayor tiempo de acción, sí, se logra prolongar de alguna manera, pero tampoco el nivel de potencia, de actividad, no alcanza a superar a las demás, ¿no? Entonces tampoco llegó a ser, digamos, a superar a las primeras tetraciclinas, es decir, a la oxi, tetra y clortetraciclinas, ¿no? Los de segunda generación, si sabíamos que los de primera generación son poco absorbibles, son moléculas a la vez poco solubles, bastante inestables, donde están involucrados los carbono 5, el carbono 6, ¿no? El 11, el 12 están involucrados en toda esta inestabilidad de la estructura. Lo que se busca entonces es que sean moléculas que se puedan absorber mejor, que sean más estables, que permanezcan más en el organismo. Y de acá va a destacar la doxiciclina. La doxiciclina, como ven, ¿qué teníamos en el carbono 6 en el caso de las primeras tetraciclinas? Teníamos El grupo hidroxilo. el grupo hidroxilo, ¿verdad? En este caso no tenemos ya el grupo hidroxilo y más bien lo tenemos en posición 5. Ese cambio, lo que va a favorecer es la liposolubilidad. Las tetraciclinas anteriores eran principalmente, las tetraciclinas en general pueden actuar en gram positivas y gram negativas, ¿no? Va a depender cómo pueden atravesar las membranas, porque las tetraciclinas, al ser inhibidores de síntesis proteica, actúan intracelular, ¿no? Su acción es intracelular. Entonces, la doxiciclina va a adquirir una mayor liposolubilidad, por lo tanto, va a poder atravesar la pared bacteriana.
las membranas, ¿no? Mejor la pared. Entonces se amplía también su espectro, tanto para gram positivos como para gram negativos. Esa posibilidad ha hecho de que pueda ingresar, absorberse mejor también el organismo, por lo tanto, se mantienen niveles, digamos, plasmáticos aceptables por mayor tiempo. Y a ver si alguno de ustedes, seguramente, si no son ustedes, alguno de sus familiares ha tenido problemas, ¿verdad?, de acné. Y se suele usar la doxiciclina. ¿Y cuál es la dosis de doxiciclina que les daba, que les prescribieron? Si recuerdan, algunos se usó o vio que lo usaban Una vez al día. una vez al día, justamente por eso, porque esta ya tiene más estabilidad, porque ya no va a dar en las reacciones de deshidratación, ¿no? Entonces ya va a ser más estable. La aminociclina, miren, pierde esos grupos de la posición 6 y 5, pero en la posición, ahí sería 7, la posición 7, ¿qué grupo es este? Amina terciaria. Claro, es una amina terciaria, pero se ha introducido un dimetilamino, ¿no? En esta posición. Muy parecido a lo que tiene aquí a este nivel 4. Entonces, miren, al introducir este sustituyente y perder los otros, esta molécula adquiere mucho mayor solubilidad y mayor estabilidad. Y se considera que permanece en el organismo más tiempo. Por lo tanto, es uno de los que más o menos ha tenido aceptación y duración de uso en la farmacoterapia, ¿no? La presencia de ese grupo amino. Y se puede deducir, ¿no? Es más liposoluble, hay más metilos. ¿Y cómo se obtiene esta aminociclina? Pues la aminociclina derivado de esta, bueno, acá está faltando, bueno, acá está la clortetraciclina, donde vamos a tener que tenemos la demociclina, que luego por una reducción vamos a tener la saliciclina. Y esa saliciclina, después de muchos cambios que va a dar, pues nos va a dar la aminociclina. Entonces es un derivado de la demociclina. Y la de tercera generación es escasísima. Mire, se descubrió recién en 1993. Yo recuerdo que esto cuando llegó al hospital de salud, el Rebagliati, pues era un fármaco considerado de reserva, es decir, para casos muy ya especiales, con el afán de tener, digamos, un recurso más, ¿no? Frente a la que ya no a la resistencia de microbiana. Entonces, la tigeciclina es la de tercera generación. ¿Y qué encontramos en esa estructura de tigeciclina? ¿Qué reconocemos aquí? En este resto grande, la molécula anterior que vimos, la aminociclina. Entonces, de ahí va a derivar la tigeciclina, donde lo que se va a hacer al introducir en esta posición, que vendría a ser la posición 9, este resto que viene a ser el terbutilglicilamida. Y este resto le da una mayor estabilidad en el organismo y es uno de los, digamos, única tetraciclina que se puede usar vía parenteral, ¿no? Alcanza un buen nivel y permanece en el organismo.
es todavía al menos hasta, bueno, de este año no les puedo decir, pero por lo menos hace un par de años todavía se seguía utilizando con cierta precaución a nivel hospitalario, ¿no? Entonces, es este resto, como le decía, deriva de la aminociclina, en la cual se ha introducido el del terbutilglicinamida, ¿no? Este resto es el que le va a dar esa mayor estabilidad, esa mayor permanencia en el organismo, ese mayor tiempo de vida media y mayor estabilidad porque ya no tiene las que intervenían en las reacciones de degradación, etc. Entonces, ¿cuál es el mecanismo? Bueno, vamos a digamos a volver a repetir, ¿no? Porque al inicio ya lo mencionamos. Estos antibióticos son los que bloquean la síntesis proteica bacteriana. Entonces, el mecanismo sabemos que ese nivel de ribosoma, que normalmente en el ribosoma se va a formar esa fibra proteica, se va a ver, digamos, bloqueada cuando hay una competencia de esa tetraciclina por ocupar la fracción 30S del ribosoma con el aminoácido del ARN transportador, ¿no? Entonces, a nivel de la elongación es que viene esa competencia y ahí lo que se va a bloquear la síntesis proteica. Al no avanzar ese ARN transportador, pues ya no va a llegar a recibir, digamos, a llegarlo todo el mensaje completo para una síntesis proteica normal. Por lo tanto, se va a bloquear. Entonces, el mecanismo es a nivel inhibición de la síntesis proteica, a nivel de la fase de elongación, por un bloqueo a nivel de la posición 30S, compitiendo con el aminoácido del ARN transportador. Entonces, esa unión aminoácido del transportador que debiera darse con el complejo 30S del ARN mensajero para completar la información para que se dé la fibra, la proteína, pues se va a ver bloqueada, por lo tanto, no se va a continuar con el proceso. Bueno, es otra representación más para que nos vayamos acordando. Todo cuando es normal, no hay tetraciclinas, fluye normalmente. Se van uniendo los aminoácidos, se está formando la proteína, pero cuando ya hay un bloqueo, pues no llega la información, por lo tanto, no hay proteína. Entonces, estas tetraciclinas, además de la limitación por su estabilidad en cuanto química, por su baja absorción, ¿no? Va a, digamos, tener esas limitaciones y a ello se va a sumar la resistencia que fueron desarrollando los microorganismos y que es lo típico para las tetraciclinas, es el flujo. Quiere decir que las tetraciclinas son arrojadas, una vez que ingresan a la célula bacteriana, son arrojadas del interior de estas por otras proteínas que han sintetizado ya los microorganismos, ¿no? Por lo tanto, se da la resistencia a estas tetraciclinas. Bien, miren, en nuestra clase yo le había comentado a su compañero que hoy día era su delegado, es corto, es un capítulo, digamos, sencillo, pero importante que lo revisemos porque podemos reconocer esa importancia de la modulación de los grupos funcionales en una estructura para ir variando la actividad, ¿no? La presencia de un grupo funcional puede
determinar la estabilidad o potenciar la actividad, el cómo poder ir, digamos, influyendo en cuanto a mejorar o modular las propiedades de estos compuestos. Si hay alguna pregunta. ¿Están despiertos o se han quedado dormidos? Estamos despiertos, doctora. Buenas noches. Buenas noches. Bien, todos pusieron su asistencia, por favor, que voy a dejar de grabar. ¿Qué grupo influye? ¿Qué diferencia hay entre una tetraciclina de primera generación y una de tercera? Estructuralmente, ustedes ya pueden reconocer en qué está la diferencia, por qué sustituyentes varían, etcétera. Y luego también en los otros capítulos, ¿no? Comparen un poco lo que es cefalosporinas con penicilinas, qué diferencia hay, dónde están los cambios estructurales, de qué manera influyen, cómo representarían, cómo reconocerían, etcétera. Nada más. Sencillo, fácil. ¿Preguntas al respecto? Sí, doctora. Lo que me había indicado el doctor Solís era que con esta segunda mitad iban a ser 11 puntos, ¿correcto? De casualidad, Así. ¿cuántos le correspondería a usted y al doctor Pérez León con respecto al parcial? A ver, no te entiendo. Que el doctor Solís te dijo que son 11 puntos. Sí, ¿Cuál 11 bueno, puntos? con él eran 9 puntos con respecto al examen parcial. Ah, Y sí, claro. Ah, ya, ahora sí te entiendo. Claro, son 9 Mm. puntos del doctor Solís. Solís Y y con respecto a los 11 puntos serían son 5 y 6. serían 5 del doctor Pérez León. Sí, y Listo, 6 doctora. conmigo. ¿Está bien? ¿Está claro? Sí, está claro, doctora. Ok, listo. Entonces, si no hay más preguntas, nos vemos la próxima semana. No, doctora, gracias. Aprovechen el Gracias. tiempo, por favor, en avanzar y en repasar. No es hora perdida, no es hora de que recreo, sino aprovechenlo. ¿De acuerdo? Que tengan buenas noches, que descansen.